De investigación oceanográfica es el encargado de ver qué tan contaminado está el mar, así como el crecimiento de la flora y fauna marina. Es la función de la pequeña embarcación y también pertenece a la Armada de México. Y el Comodoro Manuel Azueta, el barco de color gris de la Armada de México, a simple vista muy dañado, muy maltratado, fue uno de los barcos destructores más rápidos con los que contó México, porque con los que contó hoy en día ese barco ya no sirve, ya no funciona. Fue dado de baja por la Armada de México en el año 2015. Tengo entendido que lo traen al puerto para desmantelarlo y sacarle todo lo que se le puede, volver a dar provecho para después llevarse la pequeña embarcación. Aquí mismo en el Golfo de México se la van a llevar y la van a hundir para que quede como un gran arrecife. Es lo que tengo entendido que se va a hacer con ese pequeño barco que ya no funciona. La construcción del puerto artificial de Veracruz en aquel entonces fue don Porfirio Díaz. Por eso se dice que esas pequeñas figuras representan su época. Historiador Juan de Grijalva. En el centro de la isla se encuentra el faro principal del puerto de Veracruz, de color negro con blanco, con 42 metros sobre el nivel del mar. Por las noches su luz alcanza o emite una fuerza a una distancia de 20 millas marítimas. Cada milla marítima equivale a 1852 metros, 1852 metros, casi equivalente. En vez de estar dentro del puerto para su carga y descarga, esos barcos que luego vemos están o se encuentran fondeados, es donde aguarda o espera el capitán de ese barco hasta que la capitanía del puerto de Veracruz le habilite el trámite de sus papeles para que puedan llegar al puerto. Y además, hasta eso, ya el que se encarga de traer ese barco de la zona del fondeadero al puerto de Veracruz ya no es terminal marítima de Pemex, donde llegan barcos tanques, barcos cisternas para su descarga de combustible. ¿Por qué para su descarga? Bien sabemos que Veracruz no cuenta con refinería propia para el petróleo. En este caso tiene que ser abastecido de puertos cercanos, que bien son Tampico y la planta de Pajaritos en Coatzacoalcos, así como de diferentes países. El muelle tiene capacidad para dos barcos a su vez, de 9 o 10 barcos petroleros que llegan hoy en día a este muelle de Pemex. Únicamente llegan 3 buquetanques petroleros mexicanos. El primero con el nombre de Veracruz, Salina Cruz. El segundo con el nombre de Tampico, Salina Cruz. Y el tercero con el nombre de Chicontepec, Salina Cruz. Hace falta un cuarto, el famoso buquetanque Coatzacoalcos Burgos, que fue el que se quemó o se incendió aquí en las costas veracruzanas del Golfo de México, esperando turno para llegar al puerto. Se dice que estaban soldando en el interior del barco un pequeño chispazo y agarró lumbre o fuego la cabina de combustible. Afortunadamente el buque no logró estallar y en aquel entonces fue llevado al puerto de Coatzacoalcos para sacarle todo el combustible que le quedó. Eso en aquel entonces, porque para el día de hoy se sabe que este barco fue remolcado del puerto de Coatzacoalcos hasta Turquía, hasta el puerto de Turquía para su reparación. Es lo último que se sabe de este barco petrolero. A la derecha de la embarcación, al fondo, tenemos una plataforma habitacional. En este caso sirve como hotel o motel de los trabajadores de las plataformas petroleras. También sirve para el abastecimiento de combustible, podríamos decir, o de alimentos y medicinas para las plataformas petroleras que están en el Golfo de México.
y para la reparación, también para la reparación de plataformas petroleras o barcos que llegan a las plataformas, para eso sirven. En este caso las plataformas petroleras traen un equipo más sofisticado para la extracción de petróleo y gas natural de los yacimientos de lecho marino que luego se exporta hacia la costa. Y las 4 grúas, las más grandes, las que tenemos a la derecha, al fondo, de color azul con amarillo, reciben el nombre de grúas brazo de robot o pico de pato por su forma. En medio de esas 4 grúas está ubicado un dique seco. ¿Qué es un dique seco? Una alberca gigante ocupada para darle mantenimiento a barcos, pero completamente fuera del agua, completamente en seco. En medio de las grúas está la alberca que les mencioné. Al frente de ellas está una pequeña compuerta de color negra con barandales amarillos. Esa compuerta negra se abre o se levanta cada vez que un barco va a entrar. Se llena completamente de agua la alberca. Entra el barco, lo acomodan, lo amarran, se vuelve a cerrar la compuerta. Es cuando parece que el barco queda dentro de una alberca gigante. Después se activa el sistema de bombeo para sacar el agua poco a poco. Va cayendo lentamente el barco hasta que queda montado sobre una base de concreto o de madera llamada camabloc. Es cuando los trabajadores se encargan de samblacear el barco a presión con arena para quitarle óxido, conchuela, limo, pintura fea, vida marina para después pintar el barco y mandarlo a navegar completamente como nuevo. Hoy en día al puerto de Veracruz llegan barcos de todo el mundo a ser reparados. ¿Pero por qué? No porque esos barcos en su puerto de origen no tengan un astilleros o un dique seco mucho mejor al que tenemos en el puerto de Veracruz. Si llegan aquí principalmente es porque no pagan en moneda de su valor. Vienen, pagan en moneda mexicana, lo cual es mucho más barato y mejor la mano de obra. En este caso al puerto no lo afecta o no lo afectaría en nada, porque mientras el puerto tenga trabajo pues sigue ganando. Y la empresa que le da mantenimiento a los barcos es la empresa de la bodega grande de color blanca que está a la derecha, al frente. En medio de la bodega están las siglas en color azul: TNG, Talleres Navales del Golfo. Por los años 90 eran las siglas AUBER, Astilleros Unidos de Veracruz. Astilleros Unidos de Veracruz fue construido a mediados de los años 50 y remodelado en los años 90, cambiando su nombre a Talleres Navales del Golfo. Esto porque en aquel entonces la empresa se vendió, se privatizó. Qué raro, aquí en México todo es vendido, todo es privatizado. Lo que un día fuera Ferrocarriles de México, se vendió gran parte de esto durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Astilleros de Veracruz se vendió una parte durante su gobierno, y lo que perdemos dentro del puerto se lo debemos gracias a él. Porque aunque hoy en día uno diga que todo el beneficio que deja el puerto le queda al gobierno federal, eso es mentira, ya que este señor es prácticamente el dueño de los muelles del puerto. Él es el dueño del API, Administración Portuaria Integral. Cada barco que llega a un cierto muelle y se atraca genera una cierta cantidad de impuestos, y el encargado de cobrar estos impuestos es este señor Carlos Salinas de Gortari. A él le queda parte del beneficio que deja el puerto de Veracruz, al igual el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, el dueño de la Capitanía Integral del puerto de Veracruz, uno de los dueños de los hoteles Emporio, y varios hoteles cercanos a la ciudad también. Miren, y las dos piedras, las que están a la derecha y a la parte de atrás, dos piedras echadas, están echando a perder. Hace más de 30 años eran un gran dique flotante. En cambio del dique seco, en medio de las piedras había una base de madera. Se hundía cada vez que un barco iba a entrar. Entraba el barco, lo acomodaban, lo amarraban, la base de madera salía a flote, y era como dejaba el barco completamente fuera del agua para que los trabajadores le dieran mantenimiento. Lo que pasó con esa base fue que entró un gran barco pesado y así rompió parte de ella, dejando esas dos piedras ahí. Hoy en día reciben el nombre de diques de Alba
Alba o Duques de Alba. Fuerte y caballo bucéfalo, oxidados, echados a perder, están así, van para 5 años detenidos, embargados en el puerto de Veracruz, le trabajaban a Pemex, llegaron a mantenimiento de máquinas y de motores, y hoy en día aquí los tenemos, pertenecen a la antigua empresa Oceanografía, la empresa de la mujer del expresidente Fox y sus hijos. Marta Sagún de Fox era la dueña de la empresa en aquel entonces cuando se fue a la quiebra. Se dice que son más de 30 barcos detenidos en diferentes puertos de México, ya que tienen deudas con el Banco de México, el Seguro Social y una empresa petrolera europea que también estafaron. Miren, a la derecha de la embarcación al frente tenemos la fortaleza de San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa cuenta con 2 torres, la torre del Caballero Alto que tenemos a la derecha de la embarcación y la torre de San Pedro que vamos a ver más adelante. Alrededor de San Juan de Ulúa, en la parte de abajo, están unas pequeñas argollas de color verde. Anteriormente eran 35 argollas de bronce, donde se le llamaba o se le conocía como el muelle de las argollas, donde llegaban a desembarcar estos galeones españoles que llegaban al puerto a lo que era el canje, Ellos traían objetos pequeños de menor valor y del puerto se llevaban oro, plata, diamantes y así como objetos de mayor valor. San Juan de Ulúa funcionó como casa de gobierno, bodega, prisión. Hoy en día es un museo que podemos visitar de martes a domingo. El día domingo su entrada es completamente gratis. El día lunes está cerrado para darle mantenimiento y entre semanas su entrada te cuesta entre 50 y 60 pesos por persona aproximadamente. Su horario de entrada es de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Aquí en San Juan de Ulúa estuvieron presos personajes importantes de la historia de México. Uno de los más importantes, don Benito Juárez, 11 días antes de haber sido presidente de México, preso aquí también don Porfirio Díaz, mucho tiempo atrás de haber sido presidente de México, funcionó como casa de gobierno de don Venustiano Carranza en el año de 1915, también estuvo preso aquí este famoso Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. Se cuenta la leyenda de la mulata de Córdoba, entre otros más. ¿Quién fue la mulata de Córdoba? Una esclava negra acusada por actos de hechicería. En aquel entonces fue mandada a encarcelar a San Juan de Ulúa por la Santa Inquisición. Por la Santa Inquisición se supone que debía de estar vigilada la mayor parte del día. Un día de tantos a ella se le ocurre pedirle al carcelero un gis o un carbón para dibujar en la pared. Entre todo lo que dibujó un barco. Ella le pregunta al carcelero qué le falta hacer a ese barco. El carcelero le responde andar y ella responde pues mira cómo anda. Se dice que se sube o se monta en el barco y desaparece en el horizonte de la pared. Es lo último que dio a conocer el carcelero de la historia o la leyenda de la mulata de Córdoba. Ahora a la derecha de la embarcación, al fondo tenemos la terminal de contenedores, el muelle más grande del puerto con 500 metros de largo. La capacidad es para 2 barcos a su vez, cargándolos y descargándolos. El barco más grande de contenedores que ha llegado hoy en día a este puerto de Veracruz o a esta terminal de contenedores, el más grande llegó a medir los 325 metros de largo o 325 metros de eslora. La eslora son los metros que trae el barco a lo largo y la manga son los metros que trae el barco a lo ancho. El contenedor que se lleva o trae ese barco al puerto no trae o no transporta nada en especial dentro de él. Pueden ser químicos, refacciones para automóviles, línea blanca, muebles, electrónica, ropa, zapatos, juguetes, madera, medicinas, automóviles. Hoy en día, aunque no lo crean, hay barcos portacontenedores que ya están refrigerados de la parte de abajo y dentro del contenedor viajan alimentos congelados, carnes frías,
medicina, carnes frías, frutas y verduras, entre otro tipo de víveres. Y los barcos para transportar automóviles es el barco de mayor altura que tenemos a la derecha de la embarcación, al fondo, hacia la parte de atrás, el de mayor altura, uno de color azul con crema. Dentro de ese barco, aunque no lo lleguen a creer, le pueden llegar a caber o navegar de 3.500 autos hasta 5.000 por viaje. Eso cuando suele ser puro automóvil pequeño, puro coche, porque también transportan autobuses, volteos, trascabos, pipas, revolvedoras, tráiler, camionetas, tractores, entre maquinarias más pesadas. El barco está separado o dividido por pisos o por decks, así se le llama al piso del barco. Dentro de él llega a haber de 7 a 8 pisos como máximo. Y también hay barcos más grandes de esos, de los que transportan automóviles, barcos más grandes de mayor eslora y también de mayor altura. Esos no llegan al puerto, pero llegan a traer de 10 a 11 pisos como máximo. Y su capacidad de carga es de 8.000 automóviles. Miren, y ya los barcos que tenemos a la derecha, al frente, otros que están en la parte de atrás son barcos cargueros. Cargueros muchas veces para transportar granos. Ya les mencioné qué tipo de granos hace un momento. Hoy en día también llegan los barcos que traen chatarra, desperdicio de fierro. ¿Para qué? Para mandarlo a Tanza. La empresa mexicana está en la zona norte de Veracruz, donde se encargan de fundir esta chatarra para convertirla en acero, tubo de acero, alambre, alambrón, varilla, bobina, lámina de acero, entre otro tipo de materiales. Y por supuesto también llegan los barcos que se llevan todo ese acero que se fabrica en el puerto de Veracruz. Hoy en día también la mayoría de los barcos que llegan aquí, o gran parte de estos barcos, entran navegando con bandera de Panamá o traen bandera panameña. ¿Pero por qué? No porque este país sea el mayor exportador de las cosas que llegan aquí, principalmente es porque Panamá tiene un convenio a nivel mundial. Panamá le puede rentar banderas a barcos de diferentes países. ¿Para qué? Para que al momento de que ese barco o estos barcos lleguen a navegar al puerto de Veracruz o algún otro puerto de México y entren navegando con bandera panameña, paguen menos impuestos a lo que es el fisco. Prácticamente lo evaden, lo engañan. Hoy en día Panamá es uno de los países que menos paga impuestos a nivel mundial. El convenio se da por el paso principal, el canal de Panamá, para conectar el océano Pacífico con el mar Caribe, y por qué no para llegar más rápido aquí al Golfo de México. Al tratado se le llama o se le conoce como bandera alquilada o bandera de conveniencia. Ok, jóvenes amigos, hemos llegado al final de este recorrido, esperando que les haya gustado. Voy a pasar por sus lugares ahí con lo que tengan el gusto de cooperar, ya que es así como su amigo servidor, así como cualquier otro guía va sacando para su día, esperando que se la sigan pasando bien aquí en el puerto de Veracruz, y lo mejor de todo, que tengan bonito retorno a sus hogares. Por su atención, gracias. Miren amigos, ya para terminar, en el barco que tenemos a la derecha, en la parte de arriba del barco, a un costado, vemos un pequeño submarino anaranjado, una embarcación anaranjada. Se le llama o se le conoce como mandarina. Sirve por si el barco se está hundiendo, incendiando, tiene algún percance en mar abierto, ahí se ponen a salvo los trabajadores. Esa pequeña embarcación trae un motor propio para navegar en mar abierto, y aunque se vea muy pequeña, dentro de ella le llegan a caber de 15 a 20 pasajeros como máximo. También a los costados del barco hay pequeños botecitos para los demás tripulantes.